Bueno, suplicaría por favor si me pudieran... Buenas noches, licenciado. Confirmo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Pelén. Muchas gracias. Bueno, con ustedes veníamos platicando acerca de cómo el decreto 101-97, que le corresponde a la ley orgánica del presupuesto, y cómo por mandato constitucional se genera precisamente la necesidad de este cuerpo normativo para efectos de lo que es la aprobación y presentación del proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo hacia el organismo legislativo. Y cómo a través de esta ley orgánica del presupuesto podemos ver cuál es el objeto básico de entrar a regular estos aspectos de planificación, programación, que en última instancia, a través de una coordinación, ejecución y el control bajo principios de economía, de legalidad, el presupuesto nace y se desarrolla en algún momento. De igual forma, como en su momento mencionábamos, se puede velar por ese control eficaz, ese control eficiente de lo que le corresponde al crédito público y cómo se puede fortalecer esa capacidad administrativa a efectos de poder dejar dentro de lo que es un control totalmente por parte del Estado para cada una de aquellas instituciones de Estado, como los organismos, como las entidades descentralizadas y autónomas, como las empresas en algún momento, o las ONGs o aquellas entidades que en algún momento administren bienes públicos como tal, tienen la responsabilidad de atender a dicha ley. Y de igual forma, pues se analizaba cómo bajo ese aspecto de administración debe de existir la rendición de cuentas, ¿ya? Bueno, partiendo de estos aspectos que habíamos abordado, desde la vinculación de un plan, desde la necesidad de que tanto Segeplan en su momento pueda venir y rendirle un informe anual, el cual debe ser entregado en el primer trimestre, pues al Congreso de la República, pues desde ahí se pueda venir e informar no solo el destino y la naturaleza de aquel análisis de ejecución sobre los presupuestos ejecutados en el ejercicio fiscal que mencioné. La misma ley lo regula del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y que dicho sea de paso, ya, pues tienen la obligación de trasladarlo, liquidando mensualmente algunos gastos programados a través de el acceso a la información de gestión presupuestaria por resultados. Y desde ahí la obligación platicaba también de que se deba de subir al famoso SICOIN web, ¿verdad? A ese sistema de contabilidad integrado en la plataforma, ¿verdad? Que dicho sea de paso, pues la ley orgánica del presupuesto claramente lo establece en el artículo 17 ter, aquel adicionado a través del decreto 13-2013, en donde claramente deja instituido de que se tienen 30 días de cada vez que terminen 30 días, se debe de subir a ese sitio web la información. Esto para poder mantener la transparencia y, por otro lado, para que el Congreso de la República reciba también en su momento la información de aquellas entidades que le pertenecen. Y no solo el Congreso, los organismos de Estado como tal. El 17 cuáter de la misma ley claramente nos lleva a aquella clasificación de ejecución
y en donde el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de su Dirección Técnica del Presupuesto, debe de presentar al Congreso en los primeros 15 días del inicio de cada cuatrimestre los informes cuatrimestrales de la ejecución de aquellos recursos asignados. ¿A quién? Obviamente a todas las entidades que le pertenecen. Bueno, si mal no recuerdo, habíamos mencionado que en el artículo 171, inciso B del Congreso, o sea, las otras atribuciones del Congreso de la República, ese artículo constitucional nos lleva a ese mecanismo de aprobación del presupuesto como tal, siendo la obligación, obviamente, del Congreso no solo el aprobar en algún momento, ya, pues los presupuestos como tal, sino que pueden también improbar anualmente, ¿ya?, en todo o en parte, ¿ya?, las distintas acciones presupuestarias, o pueden modificarlo, pero deben de dejarlo a más tardar, dije, 30 días antes de que inicie el siguiente ejercicio fiscal. Así lo establece la Constitución y así lo establece la ley, ¿ya? Como siempre lo he dicho, para efectos de clase tendría que ser ejercicio social, que creo que es lo correcto. Pero de igual forma, ese artículo, pues cuando lo abordamos con ustedes, hacíamos alusión de que el Ejecutivo debe de enviar ese proyecto de presupuesto con 120 días antes, ¿ya? Aquí, a que se inicie el ejercicio fiscal. Y parte también de lo que se regula es que si se inicia el siguiente año fiscal y el presupuesto no hubiese sido aprobado por el Congreso, va a regir de nuevo el presupuesto que venía en vigencia del ejercicio anterior, es decir, del año anterior, lo cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Aquí es donde nuevamente hay que tener especial cuidado, ya lo mencionaba el otro día, que muchas veces se cree que cuando se establece acá modificado o ajustado por el Congreso, se cree que es ampliado. No, ¿ya? Ajustado, sencillamente los que no tuvieron capacidad de ejecución, se va a fondo común y en el siguiente ejercicio fiscal, en lugar de asignarle los 50 millardos, si solo 40 pudieron ejecutar, 40 tendrían que asignarle. Y esos 10 se tendrían que, en el buen sentido de la palabra, dije, transar, que tiene que ver con, aquí ya viene, la reasignación como tal para otras unidades ejecutoras. Bueno, yo creo que por ahí nos habíamos quedado el último día de clase. ¿Me corrigen, por favor? Así es, licenciado, por ahí nos quedamos. Bueno, muchas gracias. Ahora veámoslo en una recta del tiempo. En una recta del tiempo, para que el organismo, óigase bien, ejecutivo, cumpla con trasladar, gracias, licenciado Pineda, con trasladar el proyecto de presupuesto, la Dirección Técnica del Presupuesto tendrá la obligación de hacerle llegar el informe consolidado al ciudadano presidente para que lo haga llegar al legislativo. Ahora bien, ¿cómo lo conjunta, cómo lo conforma esa Dirección Técnica del Presupuesto? No importando si no aprobaron presupuesto, cada unidad ejecutora tiene la obligación de hacerle llegar sus anteproyectos, óigase bien, anteproyectos de presupuesto a la Dirección Técnica, todas las entidades autónomas, semiautónomas, todas esas direcciones financieras,
por obligación, a más tardar el 15 de julio de cada año, deben de enviarle, ¿ya?, esos anteproyectos de presupuesto. ¿Para qué? Para que venga la dirección técnica anteproyecto, antes del proyecto de presupuesto. Por eso es anteproyecto. Los consolide y de ahí se pueda preparar el proyecto de presupuesto. ¿Y de dónde sale esa fecha mágica del 15 de julio? Bueno, cuando revisamos el decreto 101-97, que tiene que ver con la ley orgánica del presupuesto, si ustedes van al artículo 21 de la ley, claramente queda establecido que para los fines que establece esta ley y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos, el famoso Plan Anual Operativo, famoso, ahí con ese Plan Anual Operativo es el famoso PAO como tal. ¿Y qué regula el acuerdo, porque es un acuerdo gubernativo, el 540-2013, que regula en su artículo 24? Ese acuerdo gubernativo es el reglamento de la ley orgánica. Ahí queda normado que los anteproyectos de presupuesto, a que se refiere el artículo 21 de la ley, deben de presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio de cada año. En el entendido que si este fuera inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha y se estructurarán conforme a las categorías programáticas que regula el artículo 15 de la ley. Y esa estructura programática del artículo 15 de la ley nos deja claramente normado de que, aquí ya viene lo interesante, ¿ya?, la continuidad y ejecución del presupuesto, ¿ya?, ojo, tienen que incluir créditos para contratar obras, adquirir bienes o servicios y cuyo plazo de ejecución exceda un ejercicio fiscal. Entiéndase que cuando alguien va a trasladar algo que trascienda un ejercicio fiscal, también se debe cumplir con ese artículo 15 de la ley orgánica. Entonces, de ahí surge entonces del artículo 24 del reglamento de la ley del presupuesto esa obligación en cuanto a la presentación de anteproyectos de presupuesto. Ahora bien, ese anteproyecto de presupuesto, ¿ya?, tiene que llevar una estructura, ¿ya?, tiene que en algún momento contener aquellas características que, dicho sea de paso, pues, ¿ya?, cómo se van a captar los recursos, cómo va a ser la fuente de financiamiento, cómo en algún momento se van a aplicar esos medios a las necesidades, ¿ya?, y cómo en algún momento nacen normas concretas de la misma ley orgánica. Ahí queda atado el anteproyecto.
Se presentó el 15 de julio entonces el anteproyecto, la dirección técnica del presupuesto consolida los anteproyectos, verifica la capacidad de ejecución, los ajusta y luego le traslada antes del 2 de septiembre al ciudadano presidente el proyecto de presupuesto. ¿Para qué? Para que el ciudadano presidente el 2 de septiembre de cada año pueda, como fecha, en este caso máxima, podríamos decir, ¿verdad?, entregar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Y con eso se están cumpliendo en ese momento la entrega del proyecto 120 días antes de que inicie el siguiente ejercicio fiscal, regulado en la Constitución Política de la República dentro de aquellas otras funciones del Congreso del artículo 171, inciso B de nuestra Constitución. Del 2 de enero, si bien es cierto, el ejercicio fiscal, si bien es cierto, reitero, el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Recuérdense que ahí por el 102 de la Constitución hay derechos inherentes al trabajo. Y dentro de esos derechos inherentes se reconoce que el primero es asueto. Entonces, existiendo asueto, el 1 de enero, el ejercicio social arranca el 2 de enero. Del 2 de enero al 2 de diciembre, 30 días. Al 2 de noviembre, 60 días. Al 2 de octubre, 90 días. Al 2 de septiembre, los 120 días como tal. Ahí se presentó el proyecto. El Congreso tendrá 90 días para poder discutir, para poder readecuar el proyecto de presupuesto. ¿Y por qué 90 días? Porque ese 171 en su párrafo inicial del inciso B claramente deja establecido que debe de ser aprobado 30 días antes de que inicie el ejercicio, ¿verdad?, social tendría que ser. Y del 2 de enero nuevamente al 2 de diciembre, 30 días. Es decir, a más tardar, el 2 de enero el Congreso debe de aprobar y elevarlo al Ejecutivo para su sanción y aprobación como tal. De esa cuenta tenemos entonces el anteproyecto, el proyecto, la discusión y aprobación, 30 días para que exista ley, para que el Congreso pues pueda, ya habiéndose publicado ese decreto del Congreso, sea ley de observancia general para todas esas instituciones que administran fondos públicos como tal. Bueno, ese es el proceso de presentación y aprobación. Me detengo. ¿Alguna duda ahí? Para mí todo está claro, no tengo duda, licenciado Pelén. Bueno, licenciado Jauregui, ¿se aprueba entonces el 2 de diciembre? Sí, debe quedar aprobado por el Congreso. Lo eleva al Ejecutivo, el Ejecutivo tendría que venir, sancionarlo y ordenar la publicación. Casi siempre en esos 90 días que existe de discusión adentro del Congreso, el Ejecutivo siempre lleva algún tipo de, a través de la bancada principalmente oficial o de algunos diputados afines a la presidencia, que debería de existir independencia o autonomía, porque si no, no funciona bien la teoría de frenos, pesos y contrapesos dentro de la teoría precisamente del poder constitucional. Sin embargo, siempre se lleva y hay intereses del Ejecutivo porque aprueben, porque es él el que va a administrar esa cantidad de dinero que han planteado como proyecto de presupuesto. Y de ahí, tome en consideración, licenciado Jauregui, que cuando les es trasladado
de oficio, casi siempre se publica y de igual forma de oficio se sanciona como tal. Si por alguna razón existiera algún tipo de conflicto entre un organismo y otro, y no se quisiera, oígase bien, no se quisiera dar cumplimiento a la sanción y aprobación, tendrá que regresar. Y el Congreso, ojo, lo tiene aprobado, pero está en discusión para el solo hecho de poder establecer que se convierta en ley la publicación como tal y la sanción, por supuesto. Entonces, si existen elementos suficientes que se puedan readecuar, no importaría, porque no ha iniciado el ejercicio social del siguiente año, pero ya fue aprobado antes o a más tardar el 2 de diciembre como tal, ¿ya? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿va? Para efectos, óigase bien, de reajustes o que se convierta y el Congreso ordenara dentro de ese procedimiento de que se aprueba, pues no habría contravención alguna, aunque se publicara el 20, 26, 28 de diciembre, porque no ha cobrado vigencia, pero fue aprobado antes, 30 días antes de que iniciara el ejercicio social. Ahora bien, si su duda va encaminada más a que entonces es el 2, sí. ¿Por qué? Recuérdese que los plazos inician en días hábiles y el 2, insisto, es el primer día hábil de cada ejercicio social, pese a que la ley orgánica del presupuesto en su momento, según el artículo 6 de ese decreto 101-97, deje normado que el presupuesto tendrá un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero, insisto, dentro de las garantías y dentro de los derechos y la misma ley específica de la materia en cuanto a asuetos, es de que el primero siempre se cataloga como asueto. Entonces, es constitucional y en ley ordinaria hay asuetos y desde ahí cobra vigencia esa fecha de 2 como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Pedro Antonio. Sí, gracias, licenciado. Perdone, fíjese que ahorita que estaba comentando esto me surgió otra duda. Por ejemplo, cuando el presupuesto no es aprobado, ellos lo rechazan y desean utilizar el presupuesto del año anterior. Si realizan un reajuste hacia ese presupuesto, ¿se podría hacer ese reajuste después del 2 de diciembre? Vaya, voy ahorita a explicarle eso. Solo me interesa ahorita entre lo que es anteproyecto, proyecto, discusión y aprobación. Ahora vamos. ¿Qué pasa si no se aprueba? Si no se aprueba, claramente siempre este artículo 171, en ese inciso en la parte final, si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, ojo, no fue aprobado por el Congreso, el nuevo proyecto, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Entonces, aquí hay una situación. Si en su momento no se aprobó, se tiene después el 3 de diciembre hasta antes de que inicie el ejercicio e inclusive en los primeros días para readecuarlo. Ojo, pero la readecuación no implica como se mal ha atendido, ¿verdad? Ojo, y cuando digo atendido es como lo vienen haciendo, una falsa interpretación de una ampliación presupuestaria. Ahorita se querían recetar una ampliación presupuestaria. Y hay que ver, bueno, ¿hay presupuesto nuevo para el 2022 o hay sencillamente la vigencia del presupuesto del ejercicio anterior? Y aquí viene el dilema. Muchas veces
A nosotros nos venden, ahí sí que estrellitas en el cielo. ¿Y por qué? La prensa amarillista, que es mucha la que hay en este país, empiezan con que la oposición, ojo, la oposición no le aprobó el proyecto de presupuesto al Ejecutivo. Por lo tanto, rige el presupuesto del año que está vigente para el siguiente ejercicio fiscal. Y empieza uno a visualizar que hay falsas oposiciones. ¿Por qué? Porque el presupuesto, por ejemplo, del 2020, y voy a poner de ejemplo el 2020, en donde no fue aprobado el presupuesto para el 2021, en el 2020 hay un presupuesto desfinanciado. Y ese presupuesto desfinanciado llevaba que la recaudación, voy a hablar números hipotéticos porque no tengo a la mano ese proyecto, pero ejemplo, que fueran 80,000 millardos de quetzales en un momento. De esos 80,000 hay 70 que van a ser objeto de recaudación tributaria y de otras actividades de Estado. Todo eso lo genera el Estado. 70. Pero los 10,000 millardos van a ser financiados con deuda, tanto interna como externa. Y resulta ser de que en ese 2020, ejemplo, estaba aprobado para del 1 de enero al 31 de diciembre, aunque se empiece a ejecutar el 2, y resulta ser de que hay pandemia. Y como hay pandemia y es un impacto a nivel mundial, entonces el Congreso, con mayoría de las 2/3 partes del Congreso, aprueba otro grado de endeudamiento por tema vacunas, tristemente 80,000 millones de dólares con los rusos, ¿ya? Y resulta ser de que en un momento determinado, ¿ya? No ejecutan, ¿ya? Y si no ejecutan más de 500 millones de quetzales, ¿cómo es posible que endeuden al país? Aquí viene a lo que quiero llegar. La falsa, óigase bien, oposición dice, no les aprobamos, y generan hoy noticias en Twitter, redes sociales, en la prensa. La oposición no le pasa el presupuesto al Ejecutivo. Pero lo que no dicen es de que ese presupuesto, al no pasar, ya lleva la autorización de X monto de endeudamiento. Ya no tienen que volver a pedir permiso al Congreso, sino que ya de oficio se puede endeudar al país. ¿Ven lo triste de esto? Ya. Entonces, si lo vemos desapasionadamente, debemos de recordar que los presupuestos tienen que ser precisamente una de las distintas funciones y características es de que los presupuestos tendrían que ser equilibrados. No tendrían por qué tener algún tipo de desequilibrio como tal, ¿ya? Y eso implica pues que hay que hacer en algún momento uso de esas economías, tanto de superávit, ¿verdad?, que existan en procesos para efectos de atender gastos de operación o de inversión o de servicio de deuda, ¿ya? Pero ojo, esos presupuestos dentro del tema, ¿ya? Ejemplo, la ley orgánica, falta de aprobación del presupuesto. Si en el término establecido en la Constitución Política, el Congreso de la República no hubiera aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal e iniciare el año fiscal siguiente, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso ya habiendo iniciado? Esto es para poder responderle ya de manera directa. ¿Qué es lo que hace el Congreso cuando ya ha iniciado el ejercicio fiscal y no aprobaron? Sencillamente venir y ordenar nuevamente el decreto anterior, solo ampliando el plazo de la fecha, para que tenga vigencia para ese ejercicio que se ha iniciado como tal. No sé si le aclaro ahí. Sí, licenciado, gracias. Licenciado Jauregui. Me van a disculpar si muchas veces me extiendo, pero lo que sucede es de que es importante generar una integración de la ley para poder explicar, en virtud que no hay, óigase bien, tanta doctrina al respecto como tal. Bueno, hecho el proyecto, puede existir presupuesto nuevo. Si no, continúa el presupuesto, se debe únicamente de readecuar, ¿ya? Insisto, ¿ya? Se puede readecuar ajustando o bien modificando una estructura programática por otra, reacomodando todo aquello que no se hubiera ejecutado como tal. Insisto un poco, si alguien, pensemos, un ministerio tenía asignado 50,000 millones de quetzales para una actividad, cualquier ministerio que sea, y resulta ser que tienen temor a ejecutar, por ejemplo, ya el presupuesto, que porque no quieren salir sancionados, que porque llegaron y resulta ser de que en algún momento pues los informes de los programas o el tema de disponibilidad no se encuentra de una manera inmediata. Entonces todo mundo con temor a veces no ejecuta y resulta ser de que finalizan el año teniendo en caja 50,000 millones que no se ejecutaron de ese ministerio. Perdón. Había dicho que les habían asignado 50,000. De los 50,000 ejecutaron 40 y 10 no lo ejecutaron. Entonces, cuando mandan su anteproyecto de presupuesto, este ministerio A, que tuvo 50 y solo tuvo la capacidad de ejecución de 40, esos 10 se envían al fondo común. ¿Ya? Y si el presupuesto, ojo, si el presupuesto se aprobara, ¿ya? Y resulta ser que en el anteproyecto me están pidiendo 75,000 millones y habían tenido 50 y solo tuvieron la capacidad de ejecución en 40, yo no le voy a asignar 25 más a lo que ya tenían autorizado, si solo lograron ejecutar 40 de 50. ¿Ya? Eso si surgiera un nuevo presupuesto. Pero si no surge, aquí viene el reacomodo, el reajuste. En lugar de dejarle los 50, yo le dejaría 40. Y esos 10 podría venir y trasladárselos a aquel ministerio que en su momento tuvo la capacidad de ejecución en un 100% y que está solicitando una ampliación presupuestaria. Ahí viene el reacomodo. Pero ojo, ampliación de una unidad financiera dentro de un presupuesto que no fue aprobado y que no va a ser ampliado. No tendría que ser ampliado, solo tiene que ser reacomodado como tal. Bajo ese aspecto, entonces, tomemos en consideración que esa presentación que se dé dentro del proyecto de presupuesto, a la hora de un reacomodo, tiene que evaluarse la función económica de los ingresos, esa función económica de la ejecución del gasto, ¿verdad? Aquellas instituciones que por objeto del gasto puedan venir y necesitar o demandar, ¿ya? O, por ejemplo, aquellas instituciones regionales que muchas veces demandan más allá de aquellos recursos como tal. Partiendo de esto, entonces, estas unidades de ejecución tienen que mantener un control sobre el presupuesto como tal. Y ese control
para empezar, ¿verdad?, debe de estar, como siempre, basado en aquellas economías en cuanto a el control de los recursos y su erogación, ¿ya? En aquellas consideraciones de la oportunidad que se tiene para efectos de invertir ese tipo de recursos, ¿ya? ¿Y en qué momento se puede tener un control de aquellos recursos y erogaciones o aquella oportunidad que en algún momento se pueda ejercer para poder generar una erogación? Los consejos de desarrollo, ellos tienen una asignación departamental, ¿ya? Ejemplo, ¿ah? Podríamos decir el Consejo Departamental de Zacatepec, que es el famoso CODEDE, tiene casi 45 millones de quetzales para distribuir en los 16 municipios, ¿ya? Y desde ahí, en algún momento, pues se tendrá que venir y regular ese gasto público en conjunto dentro del derecho presupuestario. ¿Por qué? Porque en este caso, cada municipio le hará llegar aquellas obras que son asignadas por el gobierno central a través del CODEDE. Y es ahí donde en algún momento pues se tiene que venir y aprobar por parte del CODEDE. Ahí existe un control político de ese presupuesto como tal. Ya puede ser un control administrativo, pero hay un control político como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces los CODEs, y esto no es que uno invente, muchas veces alguien dice secreto a voces abiertas. Ejemplo, ¿ah? Las agrupaciones que en algún momento llevaron a algún alcalde y que le pertenecen al gobierno central, ¿ya?, en algún momento pues gozan de mucho más beneficio de inversión por parte del gobierno central que aquellas que fueron opositoras, ¿ya? Y hay una serie de sistemas técnico-legales que se vinculan entonces a esa comprobación sistemática, podríamos decir, de aquellos actos de gestión y de aquel adecuado manejo de los fondos públicos. De ahí que encontremos que hay municipalidades que por A o B circunstancia, ejemplo, aquí cerca de en Zacatepeques, hay un municipio que tiene un problema de una disputa entre alguien que dice ser el alcalde y alguien que en su momento estaba fungiendo como alcalde. Pero hay fechas para poder presentar los planes anuales operativos, ¿verdad? Entonces, ese plan de organización anual para efectos de ejecución, el famoso POA, el PEI, que le llaman también, y si no se presentan, porque no hay firma autorizada, que si no se presentan porque hay una disputa legal y no se tiene claro quién esté realmente en poder en ese aspecto jurídico para firmar, que casi siempre tiene que ser el jefe edil, ¿ya?, con sus directores de planificación municipal, ¿ya?, y por supuesto con la aprobación del Congreso previamente, para efectos de poder presentar ese tema de propuesta para efectos de una inversión. Eso es parte de un sistema, ¿ya? Y dentro de ese mismo sistema hay que tomar en consideración entonces que muchas veces llega a prevalecer ese control, no solo administrativo, sino que político. Porque viene el CODEDE y le dice, no, fíjese que solo le autorizan tal y tal situación. ¿Qué pasa? Obviamente la persona que funge como gobernador en cualquier departamento es alguien de confianza del Ejecutivo, ¿ya? Y desde ahí entonces, que muchas veces se genere un desarrollo para los municipios que tienen en algún momento, ¿ya?, pues una línea de gobierno, ¿ya?, sobre una misma idea política como tal. Entonces, ahí hay actos objetivos, actos subjetivos que prevalecen dentro de la ejecución del presupuesto.
Hay que tomar en consideración que, si bien es cierto, pues ya se tiene presentado el proyecto, si ya se tiene aprobado o si no se aprueba y se inicia el siguiente ejercicio, ¿qué pasa con el presupuesto que finalizó? Este tiene que ser liquidado como tal. Entonces vienen anteproyectos, luego surgen los proyectos, luego surge la aprobación o improbación, ¿ya? Y luego se inicia el ejercicio fiscal. Insisto, si hay improbación, existe reacomodo. Y eso es en todo sentido de la palabra. Si en el CODEVE 2, 3 municipios no presentan sus proyectos en tiempo, hay reacomodo del resto de fondos para aquellos municipios que tuvieron o que tienen capacidad de ejecución. Entonces, luego nos lleva a que debe de existir, ojo, liquidación del presupuesto. Pero esa liquidación, antes de poder trasladarla, tiene que ser fiscalizada. Y es donde surge la figura del artículo 232 constitucional, en donde la Contraloría General de Cuentas pasa a ser esa institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras, tanto de ingresos como de egresos y en sentido general, óigase bien, de todo interés hacendario de los organismos de Estado, de las municipalidades, es decir, los municipios o las entidades descentralizadas y autónomas como tal. Y también de todas aquellas ONGs o personas que administren presupuestos o fondos públicos como tal, o que hagan inclusive colectas públicas como tal. Tienen que ser fiscalizados. Por lo tanto, las instituciones de los Bravo Mike, Bravo Alfa, bomberos municipales, bomberos voluntarios, los Bravo Víctor, todo ese tipo de instituciones que recaudan tendrían que ser fiscalizadas por Contraloría. ¿Ya? Ahora bien, hay que tomar en consideración que ese proceso de fiscalización, ¿ya?, también va a abarcar a aquellos contratistas de obras públicas. Entonces, donde el Estado invierta, o aquel ente que administre un fondo público, pasa a ser fiscalizado como tal. Y de ahí que encontremos dentro de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ¿ya?, en donde pues al final se les otorga la función de ser un ente fiscalizador, tanto de ingresos como de egresos, y de todo interés hacendario, de todo interés del Estado. Y es así como en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ya pasa en un momento determinado a ser aquel ente, aquella institución técnica, aquella institución descentralizada que en un momento determinado, pues, de conformidad con la ley, va a gozar de una independencia funcional. Va a gozar también de esa función administrativa y que tiene competencia dentro de todo el territorio nacional para poder establecer no solo delegaciones, ¿verdad?, de Contraloría en cualquier lugar de la República. De ahí podemos entonces visualizar cómo en un momento determinado, aquí ya estamos ya, con que esta institución como tal
¿ya? Tendrá en su artículo 2 el ámbito de competencia. Y ese ámbito de competencia que le es exclusivo a la Contraloría es para poder visualizar, todos los activos, todas las obligaciones, todos los derechos, todos los ingresos, todo tipo de egreso, ¿ah? En pocas palabras, todo derecho o todo interés hacendario, eso que le pertenece al Estado, ¿ya? Y que no importa, ojo, no importa si es organismo de Estado, no importa si es una entidad autónoma o semiautónoma. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Los fondos propios, por ejemplo. Una municipalidad tiene ingresos propios. Hay organismos de Estado, por ejemplo, entre el Ejecutivo, podemos ver el Ministerio de Economía, con su arancel para efectos de inscripción de sociedades, inscripción de empresas, etcétera, etcétera. O el Ministerio de, en este caso, de Salud, que no todo lo cobra, pero hay unidades donde, por ejemplo, el Departamento de Control de Registro de Alimentos. Ese registro de control de alimentos, registro sanitario, pues, tienen un arancel. Y todo eso pasa a ser parte de los fondos propios. El Ministerio de Gobernación con la cartilla de pasaporte, con las licencias, pasan a ser ingresos propios como tal. Y esos ingresos propios tienen un destino específico dentro del presupuesto. De ahí, entonces, que ese ámbito de competencia dentro de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pues les es de competencia en cuanto a la fiscalización. Les es de competencia no solo en cuanto a la fiscalización de estas entidades, sino que también de aquellas entidades que funcionan como contratistas del Estado. Y de ahí que tengan, por ejemplo, el famoso REGAE. Y el REGAE, que es el registro precisamente en este caso, de proveedores del Estado, a todo aquel que vaya a ser proveedor de Estado, todo aquel que vaya a prestar servicio, tiene por obligación que cancelar un arancel específico. Tiene que inscribirse como, en este caso, pues contratista o como proveedor del Estado. Ya de ahí, entonces, hay que tomar en consideración que la Contraloría debe velar entonces por la probidad, por la transparencia, por la honestidad de la administración pública y obviamente por la calidad del gasto. Habría que hacer un examen de evaluación en las liquidaciones, en lo que se escucha en las denuncias, para ver si efectivamente se cumplen las funciones que por mandato constitucional y que por ley orgánica le trasladan a una institución, ¿verdad? Que al final funciona dentro de los poderes transversales de un Estado como tal. Tienen que gozar de independencia. De ahí que la PDH, en este caso la Contraloría, tendrían que ser, o el Ministerio Público, entidades que tendrían que tener una autonomía, una independencia de funcionamiento como tal. Sabemos que muchas veces duele reconocerlo, pero sabemos que tenemos mucha falencia muchas veces en ese ámbito de desarrollo. La misma ley orgánica de la Contraloría nos lleva a que en el artículo 3, por ejemplo, ¿ya?, a través de este control deben de determinar si la gestión, en este caso institucional, en algún momento pues se realiza bajo criterios de probidad,
bajo criterios de eficiencia, de transparencia, de economía y de equidad. Y precisamente ese mismo artículo 3, que es parte de los objetivos es apoyar al diseño, es apoyar a la implementación, a aquellos mecanismos que tengan en realidad la vinculación con la participación ciudadana para fortalecer la transparencia, la probidad, la credibilidad de la gestión pública. Y con ello, luchar contra el peculado, el tráfico de influencias, la corrupción, aquella malversación de fondos. Tómense en consideración. Malversación de las 340 municipalidades. Nunca se ha escuchado precisamente que existan ajustes por malversación. Y es tan rayado el hecho de que el funcionamiento de la mayoría de instituciones por aspectos puramente políticos llevan a que muchas veces exista sobrepoblación en determinados gobiernos locales. Y desde ahí que tengan que desviar o generar, no desviar, generar transferencias que al final es desviar de inversión a funcionamiento. Esa es una prohibición constitucional. Esa es una prohibición en la ley orgánica de la Contraloría. Y no, en ningún momento puede uno visualizar ese tema precisamente de esas transferencias que generan una malversación. No se lo robaron, pero no estaba destinado a que pagaran combustible, a que pagaran energía eléctrica. No, estaba destinado a que sirviera para un proyecto social o para un proyecto de inversión. Entonces, hay inversión social y hay inversión en cuanto a infraestructura como tal. Bueno, esto nos lleva a que, por favor, tienen que tomar en consideración que aparte que se debe promover la vigilancia, la responsabilidad de los servidores públicos, también se debe promover el intercambio de información a través de informes, a través de recomendaciones, a través de auditorías que se le deben de realizar a todo aquel sistema integrado de administración financiera. ¿Ya? Esto como un procedimiento operativo y de control. Se deben de promover procesos de capacitación, no solo para los funcionarios, para los responsables. Y si alguien está vinculado a Contraloría, tristemente, muchas veces uno escucha que los programas de capacitación, es decir, miren, hay esto, pero tienen que hacer tal cosa, pero no explican, no capacitan cómo hacerlo. Ya con eso cumplió la Contraloría en un momento determinado de ponerlo en aviso. Actualmente hay un sistema de control por la transparencia del gasto que se llama SINASIG. ¿Ya? El SINASIG va porque va. Y lo que es nada más la implementación, ¿verdad? Dice alguien, la implementación en algún momento de un código de ética, de normas de transparencia. La mayoría de auditores tienen que velar porque exista, ejemplo, la utilización de normas internacionales de control interno para la transparencia del gasto. Y dentro de, aquí ya viene, ¿va? Las entidades mercantiles es fácil porque hay inversión, ahí colocan personal que en última instancia le sirve a la unidad. Mientras que acá se está exigiendo la implementación sin una mayor capacitación. Nadie sabe cómo venir y estructurar un código de ética. Y todo el mundo cree que un código de ética del Petén va a ser el mismo que pueda funcionar en Guanagasapa, pueda funcionar en Chimaltenango, en Antigua o bien en Puerto Barrio. No. Cada municipio tiene características particulares para efectos del tema
de transparencia y precisamente para el tema de ética. ¿Por qué? Porque de ahí van a emanar matrices de control de alto riesgo, poder ver cuáles son las deficiencias que cada municipio tiene y cómo con ética pueden venir y afrontar dicha disparidad. Si ustedes se percatan, todo lo que les digo pasa a ser sencillamente una especie de comentario sobre la implementación, por ejemplo, de ese tipo de sistemas de control interno en una resolución del Contralor General, la 028, A028 2021. Y tiene fechas establecidas para efectos de poder conformar los comités de ética de cada una de las unidades, el código de ética, las matrices de riesgo, las matrices de calor le llaman algunos, que es sencillamente poder visualizar el alto riesgo que existe y que cuando llegue a Contraloría lo único que va a ir a pedir es: quiero ver cómo les fue con el riesgo, y desde ahí vienen los ajustes correspondientes. Bueno, esto es a grandes rasgos artículo 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría como tal. Pero no solo esos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, sino que también el artículo 232 de la Constitución Política de la República en cuanto al tema puramente, ¿verdad?, de el control, ¿verdad?, y la necesidad de poder establecer en ese 232 cómo la Contraloría General de Cuentas tiene funciones específicas y cómo debe de tener una ley, y que es tan amplia la ley, pero los primeros 3 artículos son suficientes para efectos de lo que es el control de la ejecución presupuestaria. Estamos con que se terminó el 31 de diciembre del 2021 y hasta ahorita empiezan a surgir todo este tipo de controles, exigencia, informes de auditoría, el reporte de una serie de hallazgos. Como todavía no es permitido las reuniones en grupo, se generan a través de Zoom algunas reuniones para efectos de poder desvanecer los distintos hallazgos que haya reportado cualquiera del grupo de auditores de las distintas entidades a las que fueron a fiscalizar. Se tiene 31 de marzo para que se tengan desvanecidos. En caso contrario, se ratifican, se imponen las sanciones y se presentan las denuncias. Partiendo de esto, las denuncias, ¿dónde? Ministerio Público, ¿ya? Y el Ministerio Público obviamente tendrá la responsabilidad de venir y darle cumplimiento precisamente a ese tipo, óigase bien, ¿ya?, de reportes recibidos a través de las denuncias presentadas como tal. Bueno, la Constitución también nos lleva a que debe de existir una rendición de cuentas. Y es así como el organismo ejecutivo, luego de que se ha ejecutado el presupuesto, luego de que Contraloría ha verificado, el Ejecutivo debe presentar al Congreso la rendición de cuentas del Estado. Y precisamente es el organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, quien formula la liquidación del presupuesto anual y la va a someter a conocimiento precisamente de lo que es Contraloría General de Cuentas, ¿ya? Partiendo de esto, entonces, podemos visualizar que dentro de los 3 meses primeros de cada año, ¿ya?, en algún momento, pues se tendrá que venir y presentar dicha liquidación. Se va a rendir un informe,
se va a emitir un dictamen y en un plazo no mayor de 2 meses, ojo, debe de remitirlo al Congreso. ¿Qué implica? En los primeros 3 meses de cada año se recibió la liquidación, se reciben los ajustes, se presentan, en este caso, las denuncias correspondientes. Pero después del 31, 2 meses a más tardar, ese informe, óigase bien, circunstanciado, que el Congreso aprueba o imprueba la liquidación, en un momento determinado debe de publicar, ¿ya? Debe de publicar una síntesis de los estados financieros, ¿ya? Entonces sería, si se liquidó en marzo, tendrían abril, mayo, para efectos de preparar, y en esos 2 meses se debe remitir al Congreso para que apruebe o impruebe. ¿Y qué le queda al Congreso? ¿Ya? Bueno, pedir las explicaciones, los informes pertinentes, certificar en su momento lo que sea punible en el Ministerio Público o lo que sea conducente, si quieren verlo así, y luego se aprueba la liquidación y una síntesis se debe publicar en el Diario Oficial. ¿Ya? Esos organismos, esas entidades descentralizadas o autónomas con presupuesto propio también deben de presentarle al al Congreso de la República su presupuesto como tal, la forma en que lo recaudaron, el plazo y cómo lo van a liquidar si ya lo ejecutaron, para poder, ojo, satisfacer ese principio de unidad de fiscalización de ingresos y egresos de Estado. ¿Qué podemos establecer en esa rendición de cuentas? Bueno, constitucionalmente, en el artículo 241, queda establecido este procedimiento como tal. Las unidades que tengan o administren o manejen fondos propios, sencillamente tendrán el derecho a liquidarlo por separado. Ahí existe una libertad de ejecución. ¿Y cómo? Bueno, no les obliga a que todo tenga que ir a inversión. Puede ir todo a funcionamiento cuando son fondos propios. Pero cuando es asignación presupuestaria, ahí sí no. Ahí, por obligación, debe de tener, ojo, ¿ya? No solo la fuente de inversión, sino que debe de tener al mismo tiempo que el presupuesto se aprueba y no puede en algún momento ampliarse sin la opinión del Ejecutivo, por un lado. 2, no debe de aprobarse por menos, una ampliación por menos de 2/3 partes de los integrantes del Congreso en caso de necesidad. Pero también, ojo, el presupuesto como tal no debe y no permite el traslado, la reacomodación de ingresos que vayan para inversión a funcionamiento. Se prohíbe totalmente. Bueno, me detengo. Ya con esto tenemos anteproyectos, proyecto, aprobación, liquidación, ajustes, las funciones de Contraloría, los informes de rendición de cuentas de Contraloría y el informe circunstanciado de publicación de liquidación aprobada o improbada por parte del Congreso de la República. ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte no, licenciado. Bueno, gracias. No, licenciado. Bueno, si lo tenemos claro, entonces yo dejaría este segundo eje de la actividad financiera de Estado, lo haría por finalizado, que tiene que ver con la ejecución y manejo de un presupuesto general de ingresos y egresos, que es el segundo eje de la actividad financiera a través de la planificación.
Como no hay dudas, no queda más que desearles muy feliz noche y nos escuchamos el próximo martes como tal. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado Pelén. Buenas noches.